Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy contentos en recibir a nuestro invitado, una persona pues digna de ejemplo en su comunidad, que ha trabajado durante toda la vida para tener un liderazgo y además un compromiso para coadyuvar a la mejor calidad de vida de sus connacionales. Se trata de nuestro buen amigo Carlos Vilino. Él es consiglieri del Comités Caracas, presidente del Comités Caracas y además coordinador del Intercomites. Ya les vamos a estar contando de qué se trata el Comités. Es una organización bien interesante de los italianos en el extranjero y él nos va a contar. Carlos, nos sentimos súper contentos en recibirte, que hayas tomado tu valioso tiempo para conversar con nosotros y contarnos pues todo lo que significan ese legado tan importante que tiene la migración italiana en el mundo, en Venezuela de manera particular, y los desafíos que se está viviendo también en nuestro país para todas las personas quienes somos parte de este territorio. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. De verdad, un placer el estar aquí en los Altos Mirandinos nuevamente conversando un poco de esto, de lo que es el Comité y ese impacto que tiene o que pudiera tener en los connacionales que al final del día fueron los que nos votaron y que de alguna forma nosotros somos ese órgano de representatividad con los italianos que hace vida en el país y que tienen pasaporte y que de alguna manera asesoramos, apoyamos y representamos tanto con el ente consular como con, en la medida de las posibilidades, con los entes locales. O sea, en resumen, son como consejos municipales, como decir, consejos municipales en cada país. Más o menos. Más o menos tendrían esas funciones. Más o menos. Donde existen italianos o un número de italianos se forman los comités. Si la memoria no me falla, son alrededor de 5.000 italianos, pasaporte en Venezuela o en la circunscripción de Caracas, porque en Venezuela existen 3 comités, el de Puerto Ordaz, el de Maracaibo y el de Caracas. El de Caracas va desde San Fernando de Apure hasta la ciudad de Caracas, es la circunscripción. Que también eres coordinador del Intercomites, ¿no? Que es decir, de esas 3. Soy el coordinador ahorita este año del Intercomites. El año pasado fue la presidenta Concheta del Comité de Puerto Ordaz, pero de alguna manera somos los garantes de que se cumplan las normas, leyes que rigen a los italianos en el extranjero, y sobre todo eso va directamente relacionado con todos los entes consulares, las normas de los pasaportes, la ciudadanía. Podemos ser los mediadores en términos de pensiones, pero eso ya es algo que funciona aparte, que son los patronatos, pero nuestra responsabilidad directa está ahí, el asesorar, el apoyar, el de alguna manera tratar de hacerle la vida más fácil a los italianos en el país, siempre que ellos tengan a bien informarnos de cuáles son los problemas que están viviendo para nosotros poder... Hay comités en todo el mundo. Hay comités en todo el mundo. En los países donde existen italianos con pasaportes hay comités. Ahora bien, ¿tienen algún tipo de función legislativa o algún vínculo con la posibilidad de impulsar leyes ustedes en estos comités en los diferentes países? El comité como tal no, pero en junio el domingo de Ramos de este año fue electo el consejero que tiene esa función legislativa, que va a Italia y que puede promover proyectos de ley no solo que sean viables para los italianos en el país, sino que sea viable para todo el mundo. Ese es el Consejo General de Italianos en el Extranjero. Los 36 consejeros de los 3 comités, el embajador propició una reunión para aquellos que se quisieran postular, que fueran votados. Se postularon 2 miembros del comité, casualmente del Comité de Caracas. Bueno, y el que resultó victorioso fue el ingeniero Antonio Iachini, que acaba de regresar de Italia, donde llevó como que información importante para la toma de decisiones específicas en Venezuela, ejemplo, el caso de los asistidos y los fondos que se necesitan para. Es decir, son como enlaces, pues, entre, Así es. En este caso, esta persona que acaban Si de te elegir. lo resumo, nosotros podemos detectar necesidades que luego, de alguna manera, se la pasamos a este consejero del CGIE para que la lleve a Italia y la Y tienen plantee. opción de solicitar, por ejemplo, cambios en las leyes italianas, Sí. todo como si estuviesen en Italia, pues. Sí, lo único es que, claro, no es solamente para impacto local, debería ser, ahí sí se piensa global, ¿no? Que los proyectos de ley no son específicos para un país, sino para todo el mundo, pues, ¿no? Para los ciudadanos en línea general, donde Así estén, es. en cualquier parte del mundo. Ahora, fíjate, Carlos, a mí me interesaría conversar lo que significa la emigración italiana. En el caso de Venezuela,
pues como sabemos, esta es una inmigración que vino a trabajar a Venezuela, a construir. Tienen muchas áreas de gran impacto los italianos. De alguna manera también nos han regalado esa cultura, en muchos casos, inclusive la culinaria, que para mí es favorita. O sea, de verdad que es una comunidad bien interesante. Sin embargo, el hecho de la migración, se pierden muchas cosas, se ganan otras, pero se pierden muchas cosas. Para ustedes como comunidad y en lo particular para ti, Carlos, ¿cómo observas que se esté dando ese fenómeno acá en Venezuela, dado que aunque nosotros no teníamos cultura de migración, con la situación económica que ha vivido el país durante estos últimos años, ya hay una realidad migratoria dura? Esos hijos de los italianos que vinieron, que hicieron sus trabajos, que hicieron sus vidas acá, han tenido que irse. ¿Qué significa eso para ustedes? Mira, te lo pongo dentro de otro plano, de otro punto de vista, que es otra cachucha que tengo, ¿no? Nuestros padres, abuelos, cuando vinieron a Venezuela, trataron de mantener lo que es la cultura, el idioma, la idiosincrasia, el fútbol, el juego de cartas, todo eso, de una manera creando, yo lo llamé en una época guetos, que después se abrieron al país. Y estamos hablando de esos 24, 27 clubes que de hecho somos la comunidad con más clubes sociales a lo largo y ancho del país. Los clubes italianos o las Casas de Italia. De hecho, en Caracas se fundó primero la Casa de Italia San Bernardino, donde funcionan la oficina del comité antes que el Centro Italiano Venezolano, que es el club más grande. Que es una belleza, por cierto. Tuve la oportunidad de ir a una reunión, eso es espectacular. Tiene casi 15.000 personas con carnet, o sea que es un pequeño pueblo que de alguna manera se trata de garantizar los servicios. Pero ¿cómo se crean los clubes? Los clubes era ese sitio de reunión para mantener esas culturas italianas y que de alguna manera podíamos intercambiar el hablar el italiano, podíamos hablar de fútbol, podíamos comer la pasta, podíamos tomar el vino, pero no perdíamos eso que dejamos atrás cuando decidimos venir a Venezuela. Ahora, la cosa, digamos, filosófica y humana de esa relación, de alguna manera, no estar solos. Porque la migración implica una gran soledad, un desarraigo, buscar recuperar lo que se perdió. Además, llegaste a un país donde no hablabas el idioma. Para ti eso, esa realidad? Bueno, la realidad es que gracias a eso yo lo llamo la multiculturalidad, porque después el hecho de estar en un país, tienes que abrirte al país, entonces tuviste que abrirte a otras culturas, que de hecho hace rico, y eso es lo más rico que tiene Venezuela, que podemos interactuar todas las comunidades habidas y por haber del mundo que quisieron venir a Venezuela y que hicieron este país grande, y sigue siendo un gran país, porque todavía seguimos aquí trabajando y de alguna manera haciéndolo grande con nuestro esfuerzo. Lo que quedó es eso, esa diversidad cultural que luego españoles, italianos, portugueses y venezolanos se casaron entre ellos, se entrelazaron esas comunidades, y de alguna manera lo que hizo fue que este país sea muy distinto al resto de los países del mundo en términos de esa calidad humana, de ese afecto y de esa ayuda siempre a disposición que tenemos en este país, tanto venezolanos como extranjeros, ¿no? Y eso fue gracias a ¿qué? A ese intercambio cultural, a esa apertura que Venezuela tuvo a los extranjeros, y esa apertura que los extranjeros tuvieron para con los venezolanos de intercambio cultural. Pues. Ahora sí estamos problemáticos, porque la diáspora hizo que no tengamos generación de relevo, entonces la generación de relevo está en otros países, y eso sí trae como consecuencia de que tenemos que tener un trabajo mucho más arduo para poder seguir manteniendo eso, lo que yo llamo los guetos, que ya son los clubes sociales. Ahora bien, Carlos, sabemos que tú has tenido una gesta muy importante y yo diría que determinante en esos guetos, en esos clubes, porque inclusive has tenido la oportunidad de ser parte de la directiva, dirigir, ¿verdad?, parte de la organización de estas instituciones, que de alguna manera, bueno, han, como tú lo señalas, tratado de mantener, ¿no?, la unidad de las familias, la unidad. Ahora bien, tú lo acabas de señalar también, los jóvenes, las nuevas generaciones han emigrado a Italia, se han devuelto. ¿Qué significa para la familia italiana que está ahí en ese club los cambios que ustedes han podido ver en cuanto al funcionamiento, las actividades? Porque es que es muy grande, es bastante, digamos, prolífero, ¿no? Canchas, tal, pero la gente se ha ido del país. Muy buena parte de la inmigración son los hijos. Sí, bueno, lo que ha ocurrido es que luego viene el balance, ¿no? A medida que los hijos se han ido,
y a lo mejor los padres han vendido las acciones o viene mucho menos, hay otras personas que han comprado acciones y han venido como que a suplantar, no necesariamente tienen que ser italianos, han venido a suplantar a esa gente que se va. Entonces, en los clubes todavía hay movimiento, hay mucho movimiento en todo lo que es el ramo cultural, deportivo y todo lo demás, pero claro, donde más ha pegado son en aquellas cosas los miniclubes que llamamos las asociaciones regionales, que son como en los españoles las comunidades autónomas. Hay asociaciones regionales, o mejor dicho, en Caracas casi todas las asociaciones regionales que hacían vida han desaparecido. ¿Por qué? Porque no hay generación de relevo. ¿Qué hacían en esas asociaciones? Es un miniclub, ahí era el intercambio, pero propio de la región. Entonces se hablaba del dialecto de la región, se comía típico de la región, se jugaba cartas, ese tipo de cosas. De las regiones italianas. De la región. Es decir, los vecinos que migraron juntos. Así es, de la Asociación Campana, de la Asociación Pugliese, de la Asociación Abruzzese. Entonces, todavía quedan algunas en el interior funcionando, pero aquí en Caracas, por ejemplo, no queda ninguna cuando antes existía mucho, entonces se hacían fiestas todos los meses, un poco para tener ese intercambio cultural, y no solamente eran italianos los que iban, sino los amigos de los italianos que formaban parte, ¿no? Entonces, bueno, con eso yo quise, o de alguna manera, ese trabajar 23 años en los clubes, ser presidente también de la Federación de Clubes, trajo como que esa venita de decir, bueno, ya sé cómo es la vida en los clubes, qué necesitan mis connacionales fuera. Y es cuando decidimos este grupo de que llegamos 5 de la lista que nosotros hicimos, de meternos a competir en la lista del comité, que ya es más, digamos, menos personal, sino más vinculante, ¿no? Con ya el hablamos de gobierno, 120.000 pasaportes de wow, italianos. Que son uno de los logros que han tenido, digamos, coadyuvando pues a que se den esos logros. Bueno, no son los logros, son los que ya existen, pero que tienes que ahorita pensar en grande y ver qué se puede hacer o qué necesitan o qué, como la ley del comité dice, que de alguna manera tenemos que trabajar en proyectos, ciencias sociales, culturales, educativos, deportivos, qué podemos hacer y también qué podemos identificar que tengamos que trabajar por un lado localmente o que pudiera servir como proyecto de ley para mandarlo a Italia. Es decir, ustedes tienen precisión de cuántos italianos están acá viviendo. Sí, bueno. O sea, con esos pasaportes. Tenemos precisión por los pasaportes, lo que no tenemos es cuántos italianos de verdad hay que no tienen pasaporte o no han recuperado la nacionalidad. En la próxima parte vamos a seguir hablando de este tema tan interesante para nosotros y también como un ejemplo de organización. Yo creo que los venezolanos, y lo he pensado esto muy personal, deberían tratar que quienes han emigrado de unirse, asociarse, ver cómo se ayudan. Yo creo que esto es una buena lección y los italianos con los comités y los clubes son un buen ejemplo, ¿no? Pero en la próxima parte me gustaría que nos contase nuestro invitado, Carlos Vinilo, presidente del Comité Caracas, acerca de lo que significan los asistidos, lo que significa cómo están las personas italianas viviendo en Venezuela, cuál es la labor del comité, del consulado y del mismo gobierno italiano en función de estas personas. En la próxima parte seguimos con más de este interesante tema. Informativo Mira TV. Continuamos en la entrevista hoy conversando con Carlos Vilino. Él es presidente del Comité Caracas, es pues una institución de carácter vinculante con el gobierno italiano a través de los consulados, que es electa inclusive por elección popular de los vecinos, de las personas que viven en cada país. En el caso de Venezuela existen 3 comités. Estamos con el presidente del Comité Caracas y además quien coordina los 3 comités que existen en nuestro país. Es muy interesante esta organización y me gustaría que para conocer un poquito más y profundizar, que usted nos comente qué significan los asistidos, que es una palabra que a mí me llama mucho la atención, pero que está relacionada con las personas que tienen menos posibilidades de desarrollarse económicas o que tienen algún tipo de problema existencial, ¿no? Pero usted cuéntenos. A ver, el término asistido, fíjate, creo que es muy bonito en comparación a lo que establece la ley italiana, ¿no? La ley italiana llega a nombrar hasta indigencia. Entonces, eso suena muy feo, ¿no? A ver, en Venezuela existen conocidos alrededor entre 2.000 y 2.500 personas que no están ahorita pasando un buen momento económico. Hay aquellas personas que de alguna manera no les fue bien, hay otras personas que estando bien y producto a lo mejor de cualquier situación cayeron en este motivo.
pero hace 3, 4 años, si la memoria no me falla, producto de la presión del Comité y el CGIE de aquel entonces, Italia formalizó un decreto donde destinaba una cantidad de plata para que los asistidos en Venezuela, para aquellas personas desfavorables tienen que ir al consulado, tienen que rellenar unas planillas, no tienen que pedir cita, pueden pasar directo, donde se anotan, se inscriben, llevan los recaudos y si son aceptados como asistidos, entonces empezaban a gozar de ciertas ayudas que el gobierno italiano a través de estos fondos que se destinaron le daba. Esto se transformó en que recibían unas bolsas de comida, recibían unos tantos mensuales, trimestrales mejor dicho, y hasta tenían como un servicio, vamos a llamarlo así, un servicio médico. El consulado tenía contratado a un grupo médico donde le prestaba la asistencia primaria y si requería de emergencia, de hospitalización, de operaciones y todo lo demás, se analizaba y se destinaba una parte o se le pagaba completo todo eso. Eso funcionó por un periodo hasta febrero, marzo del año pasado, donde no llegaron más fondos de Italia, producto de múltiples situaciones, entre la guerra de Ucrania, entre la situación política de Italia, ese tipo de cosas donde el decreto vence, donde se envía la renovación del decreto y bueno, entre que el cambio de gobierno, las elecciones, la guerra y todo lo demás. Actualmente no está funcionando entonces. Actualmente no está funcionando y nosotros lo que estamos tratando de hacer en este último periodo del año y por eso hemos salido a darnos un poco más a conocer de qué son los comités, es que queremos queremos sensibilizar a nuestros connacionales para que nos ayuden no una sola vez, sino de forma continua para nosotros en conjunto con el consulado poder recibir fondos que nos permitan hacer algo por ellos. ¿Y cuál sería el mecanismo que tienen pensado para eso? Mira, el mecanismo lo estamos diseñando desde el depósito en las cuentas hasta lo que pudiera ser las donaciones en especie, que luego deberíamos ver cuáles son los casos más urgentes y de emergencias que para destinarlo de manera equitativa. No es fácil. Los fondos, la última solicitud de fondos están alrededor de los 3 millones de euros. Son 2.500 más o menos los conocidos, los asistidos. Los tienen debidamente registrados. Claro, está todo. De hecho, nosotros en diciembre del año pasado nos donaron unos panetones y unos kilos de pasta, entonces hicimos unas bolsas y se las entregamos a lo largo y ancho de la circunscripción de Caracas. ¿Y todos son personas italianas? Todos son personas italianas. Existía, me enteré la semana pasada y me dio mucho dolor, que existía un ente que se llama el Comitas, que es el que asiste a los italianos que no pudieron recuperar la nacionalidad italiana, es decir, que tienen pasaporte venezolano únicamente. Y producto de esta falta de fondos tuvieron que cerrar. Entonces, lo que queremos es apoyar a la Fundación Pompey, que también tiene algunos asistidos, a el Comitas, que son estos italianos que aunque no tienen el pasaporte siguen siendo italianos y no podemos olvidarnos de ellos, aunque no entra dentro de nuestra jurisdicción, pero no nos podemos olvidar que es italiano. Pero se agruparon, ¿no? Muy bien. Claro. Tenemos una casa de reposo, un geriátrico que funciona en Maracay, tenemos uno que tenemos que ir a visitar aquí en los Altos Mirandinos. ¿Y quién, regentra ese geriátrico de Maracay? Una fundación que se llama Angelo Petricone. Angelo Petricone fue el fundador, presidente de la Casa Italia de Maracay, si la memoria no me falla, hizo este geriátrico muy bonito, de verdad. Lo fuimos a visitar en la última reunión que hicimos de asamblea del comité. Y bueno, de hecho creo que tenemos la expectativa de que podemos llegarle al corazoncito de los connacionales y que de alguna manera podamos poner un granito de arena para aliviarle un poco la carga a la espera de que Italia apruebe los fondos yo no sé, este año creo que no es viable que llegue, pero sí creo que pudieran llegar para principios del próximo año y poder ayudar a esta gente a que puedan mantener una vida digna. Ustedes ya han gestionado que se retomen pues todos esos apoyos sociales que tenían los italianos Bueno, en la reunión de presidencia del CGIE, que fue ahorita en la semana pasada, hace 2 semanas, que el ingeniero Antonio Giacchini llevó la comunicación del consulado y nuestra para que de alguna manera se hiciera o aprobaran nuevamente el decreto para que lleguen los fondos nuevamente a Caracas. Y en este momento, ¿cuáles son Caracas, no, a Venezuela. ¿Cuáles son los planes, digamos, en líneas gruesas que ustedes están manejando a través del comité? Bueno, ya nos acaba de señalar, pues,
una interesante campaña para, Sí, para concienciar y además quizás para enterar a las personas, pero nos gustaría que nos detallara exactamente lo que se puede hacer ahorita y lo que ustedes están desarrollando bueno, para los italianos. una ya en las próximas semanas, hoy termina como esa campaña de medios, ya mañana y pasado empezaremos a delinear las estrategias para esta recolección o esta sensibilización y qué y cómo. Tenemos para este último trimestre del año, queremos llevar lo que la embajada hizo a lo largo de estos últimos 3 años, que se llamó Fare Cinema, que son esos cortos de los migrantes llegando y de cómo se instalaron en el país, y eso que de alguna manera a todos nosotros nos sensibilizó y nos recordó a nuestros padres echándonos el cuento de cuando llegaron. Creo que es importante que eso no quede en una página web, sino que todo el mundo lo pueda ver y lo podemos llevar. Y como tenemos sedes que puedan ser los clubes, entonces puedan ser proyectados para toda la comunidad italiana, asistido o no asistido, este tema cultural, este tema de Fare Cinema. Tenemos la Semana de la Lengua Italiana, la Semana de la Cocina Italiana, y queremos preparar un cierre de Navidad, sobre todo para los asistidos. En Caracas estamos armando el tinglado, ¿no? Pero queremos hacer algo distinto donde se le olvide por algún momento las penurias y que puedan tener un rato de esparcimiento. Si alguna persona que esté viendo este programa quiere participar, colaborar, enterarse pues de todas estas actividades del Comité Caracas, ¿dónde los puede ubicar? ¿Cómo puede hacer la coordinación? Sí, lo primero, bueno, son las famosas redes sociales, que antes estábamos hablando por las redes sociales, que lo manejan ustedes. Y que de alguna manera tienen el contacto directo con nosotros. Lo otro es la oficina de nosotros en la Casa de Italia de San Bernardino, donde funcionamos de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Ahí está una persona que se llama Pascual Betty. No doy el número de teléfono porque ahorita tenemos un problema con CanTV, pero en muy muy corto plazo vamos a tener un celular disponible. Y bueno, nada, a través de las redes sociales. O sea, que la gente puede escribir directamente. Sí, bueno, claro. ahí estamos mostrando el Instagram, ¿no? También del Comité Caracas, para que es muy importante, bueno, tomar en consideración que uno de los mecanismos ya expeditos para la comunicación entre los seres humanos globalizados es el Instagram. Yo creo que es bonito, sobre todo por la naturaleza de la institución, del Comité, que es un organismo de carácter internacional, totalmente, ¿no? Sí, así es. Bueno, de hecho, pues, a través de las redes sociales un poco tratamos de dar información, que gracias por el trabajo que tú haces, que nos ayuda muchísimo ahí, de dar información interesante para la comunidad y de alguna manera exponer o poner sobre la mesa lo que vamos haciendo. Entonces, por ahí, por mensaje directo, nos pueden enviar la comunicación y bueno, a través también de nuestra dirección de correo, que es comiteccs@gmail.com, y estamos a la orden para todo lo que puede ser los apoyos, solicitudes, asesoría, todo lo que necesiten. Nosotros estamos a bien en estar ahí para ustedes. ¿Cómo está el tema de la juventud? ¿Está participando? ¿Está sensibilizada? Sabemos que pues toda una generación o varias generaciones construyeron esa cultura italiana en Venezuela, que viene desde un rico plato de pasta hasta mucho más. No, ese es el gran reto que tenemos. Ajá. El gran reto que tenemos es invitarlos a participar, y eso que de alguna manera nosotros nos inculcaron nuestros papás, y el que empezó con los clubes y ahorita es con los comités. Creo que la labor que tenemos es darles inyección a ellos para que se vayan interesando, porque el futuro de los clubes, de los comités, de lo que es la comunidad ítalo-venezolana va a depender de ellos. Carlos, como hemos dicho al transcurso de este programa, bueno, tú, en ti y en muchísimos seres humanos que han migrado hay una carga muy especial, y en la comunidad italiana de manera particular, pues lo sabemos. En este momento, ¿qué te hace sentir dolor? ¿Qué te hace sentir triste de todo este proceso que hemos hablado? No poder ayudar más. O sea, el tema es que se requieren de muchas cosas y de muchos fondos para poder ayudar. Y fíjate, por ejemplo, dentro de nuestro presupuesto de este año 2023, Italia nos madrugó y nos dijo que nos recortaba 25% los gastos. Y con todo y eso nosotros, o los fondos que van a venir, y con todo y eso nosotros no nos paramos. Lo que pasa es que también el bolsillo de cada uno de nosotros tiene un límite. Entonces, si bien queremos hacer aportando nosotros, llega un momento que nos tenemos que parar porque también tenemos otras cosas, ¿no? Y en el caso particular de Carlos Vilino, ¿por qué lo hace? ¿Por qué participa en estas instituciones que sabemos que son ad honorem? Por querer ayudar a la gente,
por querer hacer algo o recibir, dar lo que yo pude recibir de mis padres y el poder ayudar y el poder inculcarle a los que vienen atrás, aunque tengo un hijo que se fue, pero mi hija sí está muy metida conmigo de eso, el poder inculcar esa razón social que se tiene también, y no solamente que es un tema económico, sino ese tema social que cada día es más importante, porque si no, de alguna manera, ¿para qué estamos? O sea, es algo que uno lo lleva interno y que le provoca y que se siente a gusto haciéndolo, y cuando no lo haces porque tienes limitaciones que se escapan de tus manos, entonces ¿cómo manejas la frustración? Y de paso, ¿cómo puedes manejar todo lo que dicen desde afuera? Porque una de las cosas que recibimos son más críticas que aplausos, y uno no necesita aplausos, pero tienen que entender que esto es bien complicado. Ya para finalizar, Carlos, me gustaría, un mensaje que quisieras ofrecer a nuestra comunidad y obviamente a nivel internacional, porque este programa será publicado en Gente de Hoy, en el canal de YouTube, y lo vamos a mandar para Italia, así que un mensaje para toda esa comunidad en el mundo. No, mira, yo como siempre digo por ahí, creo que ahorita están alineadas todas las organizaciones que de alguna manera son representantes de la comunidad italiana en Venezuela. Tenemos que tratar de sacar provecho de eso para tratar de manejar los proyectos que puedan ser los que sean los idóneos para nuestras comunidades. El foco ahorita son los asistidos, pero también tenemos que tener, y el otro tema es que tenemos unos consulados que funcionan muy bien, cosas que no pasan en otros países. Entonces hoy en día creo que el gran reto es, cuando se nos vayan los cónsules que tenemos, cómo garantizar que el consulado siga prestando ese servicio, cómo garantizar o tratar de identificar proyectos que sean viables y que de alguna manera sean para el bienestar de los connacionales aquí, y que podamos sentirnos que con la misión del deber cumplido, para que nosotros nos sintamos bien. Los 12, por ejemplo, estoy hablando, y vamos a hablar en general, los 36 concilieres que de alguna manera nos metimos en esto para trabajar en pro de la comunidad, que nos sintamos con el deber cumplido. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti. Súper contenta con esta conversación, y estas puertas están abiertas para que nos cuentes, cómo van los proyectos, y ojalá que les aprueben los recursos. Dale, gracias. Muchísimas gracias a ti. Estuvimos conversando con el consigliere Carlos Vilino, presidente del Comités Caracas, y además él es coordinador de los intercomités, pues todas las instituciones que hacen vida en Venezuela. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, muchísimas gracias por su amable audiencia. Nos despedimos a nombre de nuestro director, Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.